Mi nuera vendió el collar de oro que heredé de mi abuela. Lo dijo con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. Estábamos en medio de la cena familiar cuando dejó sobre la mesa una pequeña caja de terciopelo rojo y, con una sonrisa casi burlona, anunció lo que había hecho como si fuera algo sin importancia. Lucía, mi nombre, se quedó en silencio. Durante unos segundos, el sonido de las copas y el murmullo de los invitados se detuvo por completo. Nadie sabía si reír, disculparse o mirar hacia otro lado. El collar había sido la única herencia que mi abuela me dejó, una joya que pasó por 3 generaciones y que yo conservaba como símbolo de amor, no de valor. Pero para Valeria, mi nuera, solo fue una pieza vieja que ya no combinaba con nada. Lo vendí, repitió ella con calma, girando el vino en su copa. Necesitábamos el dinero para un viaje, suegra. El aire se cortó. Mi hijo Daniel intentó intervenir, pero apenas murmuró algo incomprensible, temeroso de contrariarla. Sentí como el calor me subía al rostro, pero no dije nada. Cerré la caja vacía con cuidado, como si temiera que el simple sonido del cierre delatara mi temblor. Nadie en esa mesa entendía lo que ese collar significaba, lo que representaba perderlo en manos de alguien que jamás valoró nada que no pudiera presumir. Valeria se inclinó hacia mí con una sonrisa que escondía desprecio. «Deberías agradecerme», dijo. «Al menos ya no tendrás que preocuparte por algo tan viejo». Algunas risas tímidas rompieron el silencio. No sé si fueron por nervios o por crueldad, pero lo que más dolió fue ver a mi hijo bajar la mirada, incapaz de defenderme. En ese momento comprendí que no solo habían vendido un collar, también habían empeñado mi historia, mi memoria, todo lo que alguna vez di por ellos. Apreté el teléfono entre mis manos sin que nadie lo notara. No era casualidad que alguien hubiera llamado esa tarde preguntando por la joya. Había algo más detrás, algo que ni mi nuera ni mi hijo sabían. Pero preferí callar. La cena continuó con un aire enrarecido. Los cubiertos chocaban sin ritmo, los murmullos volvían poco a poco, como si todos quisieran fingir normalidad. Hasta que el teléfono volvió a sonar. Lo saqué con calma, me levanté de la mesa y contesté frente a todos. La voz del otro lado era firme, grave, desconocida. «Señora Lucía», dijo, «necesitamos hablarle sobre ese collar». No fue una venta, fue una denuncia. Mi cuerpo se quedó rígido. La sangre dejó de circularme por un instante. Y mientras Valeria seguía sonriendo, sin tener idea de lo que acababa de empezar, comprendí que esa llamada cambiaría todo. Durante gran parte de su vida, Lucía creyó que el amor verdadero se demostraba con trabajo, paciencia y silencios que hablaban más que cualquier promesa. Había dedicado más de 3 décadas a enseñar en una escuela rural perdida entre montes y caminos de tierra, donde el polvo cubría los zapatos antes de que saliera el sol y los niños aprendían con cuadernos remendados. Cada día regresaba a casa con la espalda cansada, pero con la sensación de haber dejado una semilla en cada mente que tocaba. Nunca se quejó, ni siquiera cuando los años comenzaron a pesarle las rodillas, porque siempre tuvo claro que su sacrificio tenía un propósito: asegurarle a su hijo una vida mejor, una vida que no tuviera que construirse con las manos agrietadas ni los sueños postergados. Aquel collar de oro que guardaba con tanto cuidado no era solo un objeto antiguo, representaba la promesa de su abuela, una mujer fuerte que había sobrevivido a pérdidas y miserias sin perder la dignidad. Lo había recibido la noche en que ella cerró los ojos por última vez, junto con una frase que nunca olvidó: «Cuídalo como cuidas tu fe, porque este collar ha acompañado a las mujeres de nuestra sangre en sus batallas». Desde entonces, cada vez que Lucía lo sostenía entre sus manos sentía la presencia de todas aquellas mujeres que, como ella, habían resistido sin aplausos ni testigos. Cuando Daniel, su único hijo, conoció a Valeria, creyó que la vida por fin le estaba devolviendo algo de todo lo que había dado. La muchacha era moderna, educada, de una familia acomodada, y parecía mirar a Daniel con ternura sincera. Lucía se alegró por él y la recibió como a una hija, abriendo las puertas de su casa y de su corazón sin sospechar que aquel gesto de bondad sería el inicio de su propio exilio dentro del hogar que construyó con tanto esfuerzo. Durante los primeros meses, Valeria mostraba una amabilidad impecable. La llamaba mamá, le llevaba flores, compartía con ella el café de las tardes, y hasta pedía consejos sobre el matrimonio. Sin embargo, poco a poco, esa dulzura empezó a desvanecerse,
como si hubiera sido parte de una estrategia y no de un cariño real. Los halagos se convirtieron en comparaciones, las sonrisas en observaciones disfrazadas de cortesía, y cada palabra escondía una diminuta espina que se clavaba sin ruido. Usted es muy tradicional, suegra, debería modernizarse un poco. A veces los mayores no entienden cómo funcionan las cosas ahora. Lucía respondía con serenidad, consciente de que discutir con alguien que necesitaba humillar para sentirse superior era una batalla perdida. Mientras tanto, Daniel se hundía en su trabajo intentando sostener un negocio que comenzaba a desmoronarse, y ella, sin dudarlo, usó los ahorros de toda una vida para ayudarlos a pagar la hipoteca. Lo hizo sin esperar agradecimientos, convencida de que el amor de una madre no se mide en palabras sino en actos. Nunca imaginó que ese sacrificio se transformaría en motivo de desprecio, ni que un día escucharía a Valeria referirse a su ayuda como una limosna bien intencionada. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, notó que la caja donde guardaba el collar estaba abierta sobre la cómoda. Pensó que quizás la había dejado así, pero al acercarse descubrió que el cierre estaba forzado y que el terciopelo del interior mostraba la marca reciente del metal. Buscó entre los cajones, revisó su armario, y cuando bajó al comedor con la voz temblorosa para preguntar, Valeria la detuvo antes de hablar. Tranquila, suegra, lo guardé para que no se pierda. Sé cuánto significa para usted. Aquella frase sonó dulce, pero sus ojos decían otra cosa. Desde ese instante la casa perdió su calma. Los silencios se volvieron tensos, los desayunos fríos, y los gestos pequeños comenzaron a pesar más que las palabras. Lucía sentía que todo lo que había construido se desmoronaba sin ruido, como un muro viejo que cae de noche sin que nadie lo vea. Daniel, atrapado entre el amor y la culpa, fingía no notar el cambio, y eso fue lo que más la hirió. Pasaban los días y ella comenzaba a evitar los enfrentamientos, refugiándose en el jardín cada atardecer. Se sentaba bajo el limonero que había plantado con su esposo fallecido, mirando el cielo como si pudiera encontrar respuestas entre las nubes. Recordaba la voz de su abuela, el olor del pan recién hecho, las risas de Daniel cuando era niño, y sentía que la vida se le escapaba entre las manos sin haber recibido jamás un gracias. Pese a todo, no se permitió derrumbarse. Había aprendido que la fortaleza no se grita, se demuestra. No sabía aún que, lejos de haberse perdido para siempre, aquel collar sería la llave que abriría un secreto mucho más grande, un secreto capaz de poner a prueba la lealtad de quienes más amaba y de devolverle, después de tantos años de silencio, la voz que todos habían intentado apagar. Esa noche, después de la llamada, Lucía apenas pudo cerrar los ojos. La voz al otro lado del teléfono tenía un tono grave, firme, casi frío, y lo que escuchó le dejó una sensación que no supo explicar, una mezcla de miedo y certeza que le atravesó el cuerpo como un presentimiento que se niega a callar. No quiso decirle nada a Daniel ni enfrentar a Valeria de inmediato, porque entendió que, cuando algo huele a mentira, lo más sabio no es gritar, sino observar en silencio hasta que la verdad se muestre sola. Se sentó en la cama, con la mirada perdida en el espejo, recordando los días en que su abuela le hablaba de la paciencia como una forma de fuerza, y comprendió que tal vez había llegado el momento de poner esa enseñanza a prueba. Durante los días siguientes, la casa pareció sumergirse en una calma sospechosa. Valeria caminaba por los pasillos con una amabilidad estudiada, saludaba con sonrisas suaves, ofrecía ayuda en todo y se mostraba tan atenta que su exceso de cortesía resultaba incómodo. Daniel, agotado por su trabajo, apenas notaba los cambios. Creía que su esposa y su madre habían hecho las paces, pero no percibía que entre ellas se extendía un silencio más tenso que cualquier discusión. Lucía lo observaba con tristeza, consciente de que su hijo se estaba convirtiendo en un hombre ciego por elección, incapaz de ver que el amor que defendía se alimentaba de su propia ingenuidad. Cada día descubría detalles nuevos que la inquietaban. En el escritorio de la sala desaparecían sobres con documentos importantes, llegaban cartas a nombre de desconocidos, y escuchaba conversaciones entrecortadas en las que Valeria mencionaba números, bancos y fechas con una seguridad que no era la de alguien improvisando. No sabía aún cómo unir las piezas, pero algo dentro de ella le decía que aquel collar no había sido vendido por capricho, sino que formaba parte de algo mucho más grande. Empezó a notar cómo Valeria hablaba por teléfono en voz baja, cómo salía de casa con pretextos vagos y cómo regresaba con una expresión de triunfo que no podía disimular. Una tarde, mientras preparaba café,
Escuchó desde la puerta del comedor una conversación entre ellos. Daniel preguntaba si el dinero del viaje ya estaba en la cuenta, y Valeria respondió con una naturalidad que heló la sangre de Lucía. No te preocupes, cariño, pronto llegará la otra transferencia, todo está bajo control. Esa palabra, transferencia, se le clavó en la mente. Recordó la llamada anónima, la advertencia, la insistencia de Valeria en sacar de casa todo lo que tuviera valor, y sintió como algo dentro de ella se encendía. Esperó a que se durmieran, bajó con cuidado las escaleras y buscó entre los cajones del escritorio de su hijo, no movida por la curiosidad sino por el instinto de quien presiente un desastre. Encontró recibos de cuentas que nunca había visto, copias de documentos con su firma falsificada, y hasta un papel con el nombre de una joyería donde aparecía registrada la venta de una pieza descrita como collar de oro antiguo con inscripción familiar. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero mantuvo la calma. No podía enfrentarlo sin pruebas sólidas, así que guardó copias de todo y esperó el momento oportuno. Desde ese día, cada palabra de Valeria le sonaba a farsa. Notó cómo hablaba de su nuevo proyecto, cómo organizaba cenas para mostrar una imagen de éxito y cómo empezaba a referirse a la casa como mi hogar, olvidando que la escritura seguía a nombre de su suegra. Daniel, completamente absorbido por su rutina, la escuchaba y asentía, ajeno a la red que lo envolvía lentamente. Lucía comprendió que no estaba ante una simple humillación familiar, sino frente a una manipulación que iba mucho más allá del orgullo o la arrogancia. Decidió entonces mantenerse en silencio, sin cambiar su tono ni alterar su rutina, porque entendió que el silencio podía ser un arma más poderosa que la confrontación directa. Cada día tomaba notas discretas, guardaba copias de los papeles, observaba los movimientos bancarios y, sobre todo, escuchaba. En una de esas noches recibió otra llamada del mismo número desconocido. La voz, con la misma firmeza, le confirmó lo que temía. El collar había sido llevado a una joyería bajo un nombre falso y, según el registro, había sido tasado como parte de una colección privada a nombre de Valeria. No había duda, la mujer que fingía amabilidad estaba usando su historia familiar como moneda de cambio para sus negocios. Aún con la indignación ardiendo dentro de ella, Lucía no permitió que nadie notara su enojo. Sabía que la gente que vive de apariencias solo entiende una cosa: el golpe público de la verdad. Por eso, cuando Valeria anunció con una sonrisa perfecta que organizaría una cena para celebrar la nueva sociedad familiar y pidió que invitara a algunos conocidos, Lucía comprendió que la oportunidad había llegado. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. Y la justicia, pensó mientras observaba cómo los preparativos llenaban la casa, debía llegar cuando todos los que se burlaron de su silencio pudieran verla sin tener dónde esconderse. Esa noche, mientras el aroma del café inundaba la cocina y el reloj marcaba las 11, se quedó de pie junto a la ventana mirando el jardín bajo la luz de la luna. Recordó los años de sacrificio, las lecciones de su abuela, el esfuerzo que puso en cada cosa, y sintió una serenidad que no conocía. No sabía exactamente cómo lo haría, pero entendió que no podía seguir callando. El dolor se transformó en claridad, la vergüenza en fuerza, y la calma que invadió su pecho fue tan profunda que supo que el momento de la verdad estaba cerca. La noche de la cena amaneció con un aire de solemnidad falsa que se filtraba por cada rincón de la casa, como si los candelabros dorados, los arreglos de flores blancas y las copas de cristal intentaran disfrazar algo que ya olía a traición. Valeria había planeado cada detalle con una precisión que rozaba la obsesión. Eligió la música, el menú, los invitados y hasta el tono de las luces, buscando proyectar una imagen de éxito y sofisticación que no le pertenecía. Lucía la observaba desde la distancia, vestida con aquel traje marfil que tanto había incomodado a su nuera, pero que ahora lucía como una declaración silenciosa de dignidad. Su serenidad contrastaba con el artificio del ambiente, y aunque su mirada parecía tranquila, por dentro se preparaba para enfrentar la noche que pondría a prueba toda su calma. Desde el primer momento, la reunión se desarrolló como una representación meticulosamente ensayada. Valeria se movía entre los invitados con la seguridad de quien se siente en control, hablaba con gestos amplios, reía en el momento exacto y pronunciaba frases calculadas para causar impresión. Daniel, con expresión cansada, la seguía como una sombra sin voz, asentía a todo, brindaba por lo que no entendía y sonreía sin convicción. Lucía observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada de superioridad que su nuera lanzaba con disimulo,
y sentía como el aire se volvía más espeso, más denso, como si el destino aguardara pacientemente a que alguien pronunciara la frase que lo cambiaría todo. Cuando los platos principales fueron servidos, Valeria se levantó con una copa en la mano, hizo sonar suavemente su cristal y pidió atención. La música se detuvo, las conversaciones se disolvieron, y todos los rostros se volvieron hacia ella. Con voz clara y sonrisa perfecta, comenzó a hablar de su proyecto, de los logros alcanzados, de las oportunidades que se habían abierto gracias a su visión y a la confianza de Daniel. Los elogios eran tantos que sonaban huecos, pero los invitados aplaudían igual, algunos por compromiso, otros por costumbre. En medio de su discurso, Valeria giró hacia su suegra con un gesto estudiado y añadió con dulzura fingida: «Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de mi querida suegra, que nos ha ofrecido siempre su ayuda, aunque a veces le cueste entender cómo funcionan las cosas hoy en día. Todo lo que hacemos también es por ella». El silencio que siguió no fue de respeto, sino de incomodidad. Nadie se atrevió a mirarla directamente, pero todos sintieron que aquella frase no era un reconocimiento, sino una humillación envuelta en cortesía. Daniel bajó la mirada, incapaz de intervenir, y Lucía sostuvo la respiración para contener el temblor de sus manos. No respondió. Sabía que cada palabra de Valeria era una trampa, una provocación cuidadosamente puesta para hacerla perder el control frente a los demás, pero había aprendido que el poder real no está en quien grita, sino en quien sabe cuándo callar. Valeria, confiada, continuó su discurso. Habló de cerrar etapas, de soltar lo viejo, de desprenderse de lo que ya no tiene valor. Dijo que el progreso requería sacrificios, que la modernidad era cuestión de adaptarse, y que los recuerdos no podían sostener el futuro. Su tono era suave, pero cada frase caía como una piedra. Cuando giró nuevamente hacia su suegra y dijo: «A veces es necesario dejar atrás lo antiguo para poder avanzar, ¿verdad, Lucía?», los murmullos se extendieron por la mesa como una corriente eléctrica que nadie se atrevió a cortar. Lucía no cambió el gesto. Sonrió apenas, con esa calma que solo tienen las personas que ya han sufrido demasiado para temer otra humillación. El gesto desconcertó a Valeria, que no esperaba una respuesta tan tranquila, y esa pequeña grieta en su seguridad fue suficiente para que la tensión se hiciera visible. Los invitados empezaron a mirarse entre sí, incómodos, percibiendo algo que aún no podían nombrar. La cena siguió envuelta en un silencio incómodo. El ruido de los cubiertos sobre los platos parecía un recordatorio de que el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando un hombre vestido de traje oscuro cruzó discretamente la puerta lateral. Nadie lo conocía, pero Lucía sí. Era la misma voz que la había llamado semanas atrás, el investigador que había seguido los movimientos de Valeria y confirmado sus sospechas. Caminó con paso firme, se acercó a la anfitriona y, sin decir palabra, le entregó un sobre cerrado. Ella lo tomó sin mostrar sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. El gesto pasó desapercibido para la mayoría, pero Daniel lo notó. Miró a su madre, vio el brillo sereno en sus ojos y sintió un escalofrío que no supo explicar. Lucía dejó el sobre la mesa, justo frente a él, sin pronunciar una sola palabra. El silencio que siguió fue tan denso que todos los presentes lo sintieron. Valeria, sin comprender el significado de aquel acto, creyó que se trataba de un gesto inocente y, para recuperar el control, alzó de nuevo su copa con una sonrisa amplia. «Brindemos», dijo, «por el futuro, por las nuevas oportunidades y por la valentía de soltar lo viejo para ganar lo nuevo». Los invitados levantaron sus copas, algunos riendo, otros fingiendo entusiasmo. Lucía no se movió. La miró con una serenidad que desarmó toda su arrogancia y dijo en voz baja, lo justo para que su hijo la escuchara: «Algunas cosas no se sueltan, Valeria, se recuperan». Nadie más lo oyó, pero Daniel sintió el peso de esas palabras clavarse en el pecho. Los brindis continuaron, los aplausos llenaron el aire, pero la calma de Lucía contrastaba con el bullicio, como si ya no perteneciera a ese lugar. Valeria, en cambio, seguía sonriendo, inconsciente de que esa misma noche todo lo que había construido empezaría a desmoronarse. Entre las risas, las luces cálidas y el tintinear de las copas, la verdad dormía sobre la mesa dentro de aquel sobrecerrado, esperando el momento de despertar frente a todos. El sonido de las copas se apagó lentamente, y el eco del brindis quedó suspendido en el aire como un suspiro que anunciaba el final de una mentira demasiado larga.
Valeria seguía sonriendo con la falsa elegancia de quien se cree intocable, caminando entre los invitados mientras el orgullo se le notaba hasta en la forma de sostener la copa. Lucía permanecía sentada, inmóvil, observando cada gesto de su nuera con una serenidad que no nacía de la calma, sino de la certeza de saber que todo estaba a punto de cambiar. Aquella noche no era una celebración, era una trampa que la vida le había puesto a la arrogancia, y estaba lista para verla cerrarse. Él sobreseguía frente a ella, intacto, como una sombra silenciosa que todos fingían no ver. Daniel hablaba con un grupo de amigos sin sospechar nada, y Valeria, en su papel de anfitriona perfecta, se paseaba repitiendo historias sobre su supuesto éxito, exagerando logros que no le pertenecían, adornando cada mentira con una sonrisa impecable. Cada palabra suya caía sobre Lucía como una gota de veneno que ya no dolía, porque la herida estaba curada por dentro. Solo esperaba el momento justo, el instante exacto en que el ruido se detuviera para dejar que la verdad hablara por sí sola. Cuando los postres fueron servidos y el vino volvió a llenar las copas, Lucía se levantó sin apuro. Nadie entendió su movimiento. No alzó la voz ni pidió silencio, porque bastó su presencia para que las conversaciones se apagaran una a una. Caminó despacio hasta el centro del comedor, con el sobre en la mano, y cuando los ojos de todos se posaron sobre ella, pronunció las palabras que detuvieron el aire. En esta casa se ha hablado mucho de sacrificio, de progreso y de familia, pero esta noche se va a hablar de verdad. El murmullo se detuvo de golpe. Valeria giró lentamente, intentando conservar la compostura, pero su sonrisa se quebró. Lucía sostuvo el sobre frente a los invitados y continuó con una voz firme que no temblaba ni buscaba piedad. Aquí están los documentos que demuestran lo que se hizo con mi nombre, con mi dinero y con mi confianza. Cuentas abiertas sin mi consentimiento, firmas falsificadas, préstamos ocultos y la venta del collar que perteneció a mi abuela, el mismo que ustedes oyeron mencionar tantas veces, vendido bajo un nombre falso para financiar una mentira. El silencio fue absoluto. Las risas anteriores parecieron desaparecer de la memoria de todos. Valeria intentó acercarse, pero Daniel la detuvo con la mirada. Lucía extendió los papeles sobre la mesa, uno a uno, con la calma de quien ya no necesita explicar nada. Esto no se trata de un collar, dijo. Se trata de la dignidad que ustedes intentaron arrebatarme creyendo que una mujer mayor no tiene voz. Pero aquí estoy, hablando con la verdad que guardé mientras ustedes fingían amor. Algunos invitados se miraron incómodos, otros bajaron la cabeza. Daniel tomó los documentos, los revisó con manos temblorosas y reconoció su propia firma junto a la de su esposa, en contratos que jamás había leído. El color se le fue del rostro. Valeria quiso hablar, pero su voz salió ahogada, atrapada entre la incredulidad y el miedo. Lucía no la miró, no hacía falta. Cada palabra que había dicho se desmoronaba sola, sin necesidad de que nadie la contradijera. La tensión creció como una ola que estaba a punto de romper. Daniel dejó caer los papeles sobre la mesa, con el rostro descompuesto, mientras los invitados contenían la respiración. Valeria se acercó a él, intentando tocarle el brazo, pero él dio un paso atrás, negando con un gesto que no necesitó palabras. La mujer que minutos antes se mostraba altiva comenzó a perder el equilibrio. Las manos le temblaban, la voz se quebraba y el maquillaje ya no podía sostener la máscara que siempre la había protegido. Lucía respiró hondo, no con alivio, sino con una tristeza profunda que se mezclaba con una sensación de justicia largamente esperada. No buscaba aplausos ni venganza, solo la paz de saber que la verdad, por fin, estaba en el lugar correcto. Se acercó a su hijo, le puso una mano sobre el hombro y habló en voz baja, pero lo suficiente para que todos escucharan. No te pedí nunca que me defendieras, Daniel. Solo quería que vieras con tus propios ojos lo que realmente era esta familia que construyeron sobre mis silencios. Él no respondió. Su mirada, fija en los documentos, se volvió un reflejo de todo lo que había negado durante años. La vergüenza le pesaba más que la traición. Valeria intentó justificarse, diciendo que todo lo había hecho por amor, que solo quería mantener el nivel de vida que él merecía, pero sus palabras se perdían entre murmullos y respiraciones contenidas. El investigador que había entregado el sobre se adelantó con un gesto profesional y confirmó cada detalle. Las pruebas eran irrefutables, los registros bancarios coincidían, las fechas estaban selladas, y no había forma de negar lo evidente.
La perfección de Valeria se desmoronó ante la mirada de todos, y la elegancia que tanto presumía se convirtió en un disfraz empapado de vergüenza. Lucía no dijo más. Regresó lentamente a su asiento, dejando tras de sí una tensión que cortaba el aire. La conversación se transformó en un murmullo de asombro y vergüenza, mientras Valeria, inmóvil, veía cómo las miradas que antes la admiraban se convertían en juicios silenciosos. Daniel permaneció de pie, incapaz de moverse, con el rostro entre las manos, comprendiendo demasiado tarde el precio de su silencio. La mujer que había sido humillada tantas veces no necesitó levantar la voz ni derramar una lágrima. Todo lo que había soportado, cada desprecio, cada burla, cada palabra venenosa, se desvanecía frente a los ojos de quienes la habían subestimado. En ese momento, sin necesidad de decirlo, todos entendieron que no había perdido un collar, había recuperado su honor. El murmullo del salón se volvió un eco lejano. Lucía alzó la mirada hacia los candelabros que reflejaban destellos dorados sobre la mesa vacía, y en ese brillo creyó ver la silueta de su abuela sonriendo en silencio, como si el alma del pasado se hubiera quedado a presenciar su justicia. La historia se cerraba con calma, y el aire, por primera vez en mucho tiempo, volvía a oler a dignidad. El silencio que siguió a la revelación se extendió por el comedor como una ola invisible que apagó hasta el último murmullo, dejando suspendido en el aire ese tipo de quietud que solo aparece cuando algo irremediable acaba de suceder. Los invitados, que minutos antes reían y brindaban, ahora intercambiaban miradas nerviosas sin saber si quedarse o levantarse, mientras el reflejo de las luces sobre las copas vacías parecía dibujar la ruina que se acababa de desatar. Valeria seguía de pie, con la piel tensa y la sonrisa petrificada, intentando sostener una elegancia que se le escurría entre los dedos. En sus ojos se notaba el miedo de quien siente que todo lo que ha construido empieza a desmoronarse frente a todos, sin posibilidad de esconderse ni fingir. El sonido de una silla arrastrándose rompió la quietud. Daniel, con el rostro desencajado, se levantó lentamente y tomó los documentos que su madre había dejado sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas, reconociendo su propia firma al pie de contratos que jamás había visto. La confusión se mezclaba con una culpa amarga que lo hacía parecer más viejo, más cansado, como si de pronto entendiera todo el daño que había permitido por callar. Levantó la mirada hacia Lucía, pero no fue capaz de sostenerla. En su expresión había una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que ya no podían revertirse. Valeria, consciente de que el silencio la estaba devorando, intentó romperlo con una voz temblorosa que pretendía sonar firme. Dijo que todo era un error, que los papeles podían ser falsos, que alguien quería perjudicarla, pero su voz carecía de convicción. Cada palabra que pronunciaba la hundía un poco más, y los invitados, que antes la miraban con admiración, comenzaron a evitar su mirada, girando los rostros hacia otros lados para no presenciar su caída. Una mujer joven se levantó con un gesto incómodo, se disculpó en voz baja y salió, seguida por dos matrimonios que fingieron recibir una llamada urgente. En cuestión de minutos, la cena que había sido planeada para exhibir éxito se transformó en un espectáculo de vergüenza. El ruido de las sillas moviéndose, el roce de los cubiertos sobre los manteles y el eco de los pasos apresurados formaron una melodía disonante que llenó el ambiente con una sensación de desastre. Las flores blancas sobre la mesa, que horas antes parecían símbolo de elegancia, ahora se marchitaban bajo el calor de las luces, y el aroma del vino se mezclaba con la incomodidad que emanaba del silencio colectivo. Nadie sabía qué decir, pero todos comprendían que estaban presenciando algo que no se olvidaría fácilmente. Daniel volvió a sentarse, con la mirada perdida, sosteniendo los papeles que lo delataban como cómplice involuntario de una traición. Su respiración era pesada, y en su rostro se mezclaban la impotencia y la rabia, no contra su madre ni contra su esposa, sino contra sí mismo por no haber querido ver lo que siempre estuvo frente a él. Valeria, desesperada, se acercó intentando tomarle la mano, pero él la apartó con un movimiento tan simple como definitivo. No hizo falta una palabra. Ese gesto bastó para romper lo poco que quedaba entre ellos. El investigador que había entregado el sobre habló con voz serena, confirmando que la denuncia ya había sido presentada y que las autoridades estaban informadas. Su tono era neutro, profesional, pero el impacto de sus palabras fue devastador. Valeria dio un paso atrás, tambaleante, buscando una salida que no encontraba, y terminó apoyándose en el respaldo de una silla como si el suelo se le hubiera ido de los pies.
La máscara de seguridad que tanto cuidó durante años se desmoronaba ante todos, dejando a la vista un rostro sin brillo, vacío, frágil. Lucía permaneció inmóvil, de pie, observando el colapso con una serenidad que no provenía del triunfo, sino del cansancio. No sentía alegría ni rencor, solo una calma limpia que nacía de haber devuelto las cosas a su lugar. Se acercó a su hijo con pasos lentos, le apoyó una mano en el hombro y le habló en voz baja, tan suave que pareció un susurro. No te castigues por lo que no hiciste, pero recuerda que el silencio también destruye. Luego se giró hacia la puerta, tomó su bolso y comenzó a caminar sin mirar atrás. Los invitados se apartaron para dejarla pasar, y ninguno fue capaz de pronunciar palabra. El sonido de sus pasos resonaba sobre el mármol como si marcara el ritmo de algo que había terminado. Detrás de ella quedaron los restos de una cena convertida en ruina, copas vacías, platos intactos y un aire cargado de vergüenza. Cuando cruzó el umbral, una corriente de aire fresco la envolvió. Afuera, el jardín estaba iluminado por la luz pálida de la luna, y el silencio de la noche contrastaba con el caos que había dejado atrás. Caminó despacio por el sendero de piedra, respirando hondo, sintiendo como el aire le limpiaba el alma. Desde dentro llegaban las voces alteradas de Valeria y los sollozos de Daniel, pero ninguna de ellas logró detenerla. Siguió avanzando hasta llegar al portón, donde se detuvo por un instante para mirar hacia el cielo, que brillaba despejado y tranquilo, como si el universo mismo reconociera la justicia de lo ocurrido. En ese momento comprendió que la dignidad, una vez recuperada, no necesita testigos ni aplausos, porque la verdadera victoria ocurre en silencio, justo cuando el alma deja de temblar y el corazón vuelve a latir sin miedo. Cerró los ojos por un instante, respiró profundo y se alejó caminando despacio, dejando atrás la casa que ya no le pertenecía, pero que nunca volvería a pertenecer a quienes la traicionaron. Los días posteriores al escándalo transcurrieron con la lentitud de una herida que se niega a cerrar. El eco de aquella cena seguía resonando en cada rincón de la casa, en los pasillos donde antes se escuchaban risas y en los objetos que permanecían intactos, como testigos silenciosos de todo lo que se rompió. Daniel vivía rodeado de un silencio espeso que lo acompañaba incluso al dormir. Las cortinas permanecían cerradas, la luz apenas entraba, y la soledad se había convertido en su única compañía. Valeria desapareció al amanecer del día siguiente, dejando sobre la mesa una nota sin disculpas, escrita con la prisa de quien huye sabiendo que ya no tiene regreso. Nadie la buscó, porque ya no había nada que encontrar. Las horas se estiraban como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. Daniel pasaba los días revisando los mismos documentos que lo enfrentaron a la verdad, leyendo las firmas que lo delataban, los sellos, los montos, intentando entender en qué momento había perdido el rumbo y cómo permitió que el amor se convirtiera en una venda que lo dejó ciego. Cada línea que repasaba era un espejo en el que veía reflejada su propia cobardía. Recordaba la voz de su madre pronunciando cada palabra frente a todos, no con ira ni con rencor, sino con la firmeza de quien ya no necesita probar nada. Esa voz seguía ahí, repitiéndose en su mente con la calma de una sentencia justa. Una tarde, cuando la culpa se volvió más pesada que el silencio, decidió ir a verla. No planeó nada, solo tomó las llaves y condujo sin rumbo, siguiendo las calles que conocía de memoria, hasta llegar al pequeño barrio donde había crecido. Las fachadas color tierra, los árboles viejos y los niños jugando en la acera lo hicieron sentir una nostalgia que lo apretó por dentro. Al doblar la esquina, vio la casa de su infancia, sencilla, con las paredes recién pintadas y el jardín lleno de macetas, igual que antes. Lucía estaba ahí, sentada bajo el limonero, cortando ramas secas con un par de tijeras pequeñas. Su expresión era tranquila, y cuando levantó la mirada para verlo llegar, no mostró sorpresa, solo una sonrisa suave, como si hubiera sabido que ese momento llegaría. Daniel se detuvo a unos pasos sin atreverse a hablar. El olor del café recién hecho se mezclaba con el del jazmín, y el sonido del viento moviendo las hojas llenaba el silencio entre ellos. Pasaron varios segundos antes de que él dijera algo, y cuando por fin habló, su voz tembló con la honestidad de quien ya no puede esconderse. No vine a justificarme, mamá. Solo quería mirarte y pedirte perdón. No por lo que hice, sino por todo lo que permití. Lucía guardó las tijeras con calma y se limpió las manos en el delantal. Permaneció callada durante unos segundos, observando las flores, antes de responder con una voz serena que no tenía reproches. A veces no se trata de lo que hacemos, hijo,
sino de lo que dejamos pasar por miedo a enfrentar la verdad. Cuando uno ama de más, deja de ver lo que duele. Pero todo llega, incluso lo que intentamos ignorar. Daniela sintió sin poder contener las lágrimas. Su madre se acercó lentamente hasta quedar frente a él. No lo abrazó, no lo tocó. Simplemente lo miró con la ternura silenciosa que solo las madres conservan cuando el dolor ya se transformó en comprensión. No tienes que cargar con mi historia, dijo con voz baja. Cada quien paga su precio, y el tuyo fue aprender tarde lo que yo ya sabía desde hace años, que el amor sin respeto termina devorando todo lo que toca. La brisa movió las ramas del limonero, haciendo caer algunas hojas sobre el suelo. Daniela las observó mientras recordaba su niñez, los días en que corría por ese mismo jardín y su madre lo esperaba en la puerta, cansada pero feliz. Ahora la veía diferente, más fuerte, más libre, con una paz que no entendía, pero que envidiaba profundamente. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó con la voz quebrada, temiendo escuchar una respuesta que no quería. Lucía sonrió apenas, con esa expresión serena que parece venir del alma. El perdón no se pide, se demuestra. No te guardo rencor, porque aprendí que el rencor ata. Lo único que deseo es que no repitas el silencio que te trajo hasta aquí. Habla cuando algo duela, hijo, porque lo que no se dice termina matando por dentro. El viento volvió a soplar, y un rayo de luz se filtró entre las hojas, iluminando el rostro de Lucía con un brillo dorado que la hacía parecer más joven. Daniel quiso abrazarla, pero se contuvo, entendiendo que el tiempo ya había puesto las cosas en su sitio. Permanecieron unos segundos en silencio, mirándose con la complicidad triste de quienes se aman desde la distancia. Antes de marcharse, él respiró hondo y dijo con voz temblorosa: «Gracias por no humillarme cuando tuviste todas las razones para hacerlo». Lucía lo miró con ternura y respondió despacio, casi como un susurro: «Gritar no devuelve la dignidad, hijo. A veces el silencio enseña más que 1000 palabras». Daniela sintió con los ojos húmedos. Se dio media vuelta y caminó hacia el coche sin mirar atrás. Desde el asiento vio el reflejo de su madre sentada de nuevo bajo el limonero, tranquila, como si la vida por fin le hubiera devuelto la paz. Comprendió que esa figura que alguna vez consideró frágil era, en realidad, el pilar que había sostenido todo, incluso cuando él no quiso verlo. Lucía levantó la vista hacia el cielo y respiró profundo. La tarde caía despacio, y el aire fresco traía el olor de la tierra mojada por el riego del jardín. En su interior no quedaba rastro de ira, solo una serenidad limpia que parecía abrazarlo todo. Supo que esa era la última conversación que tendrían, y no sintió tristeza, sino gratitud, porque el amor, incluso roto, todavía podía dejar un resplandor. El amanecer llegó con una claridad suave que parecía limpiar el aire, como si la vida, después de tantas sombras, quisiera empezar de nuevo sin ruido ni reproches. El sol se filtraba entre las ramas del limonero y dibujaba destellos dorados sobre el suelo húmedo, mientras el olor del café recién hecho llenaba el jardín con un aroma familiar que traía recuerdos antiguos. Todo había vuelto a un orden sencillo, sin prisas, sin voces elevadas, sin visitas indeseadas. Solo quedaba la calma de los días que ya no necesitan demostrar nada, el silencio que no pesa y la certeza de que, al final, cada herida encuentra su lugar. Desde entonces, Lucía vivía con la serenidad de quien aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Su casa, pequeña y luminosa, se convirtió en refugio y testigo de una paz nueva que no buscaba olvido, sino equilibrio. Las mañanas transcurrían entre el sonido de los pájaros y el vaivén de las hojas del limonero, y aunque todavía se hablaba de aquel escándalo en las calles del barrio, ella prefería no escuchar. Había comprendido que cuando la verdad se muestra sin gritos, el tiempo se encarga de borrar las dudas. La denuncia siguió su curso y el nombre de Valeria apareció en los registros judiciales como advertencia silenciosa de que la ambición siempre termina devorando a quien la alimenta. Nadie volvió a verla, y con el paso de los meses su ausencia dejó de importar. Daniel se mudó a otra ciudad, consiguió trabajo en una empresa modesta y aprendió a vivir con poco, pero con la conciencia tranquila. De vez en cuando llamaba a su madre, y aunque las conversaciones eran breves, en su voz había una ternura distinta, como si cada palabra fuera una manera de reconstruir lo que el silencio había destruido. Lucía no volvió a hablar del collar, ni de la traición, ni de la vergüenza pública. Guardó los documentos dentro de una caja de madera y los colocó en el estante más alto del armario, no como prueba de venganza,
sino como recordatorio de que la verdad, cuando se sostiene con dignidad, no necesita volverse arma. El collar jamás fue recuperado, y aunque otros habrían sentido tristeza, ella entendió que el valor real de las cosas no está en su brillo, sino en lo que representan. Mandó hacer una réplica sencilla, un aro de oro sin adornos, y lo usaba cada mañana, no por nostalgia, sino como símbolo de su propia libertad. Las tardes solían encontrarla sentada bajo el mismo árbol, con una taza de té entre las manos, observando el horizonte mientras el cielo se teñía de tonos dorados. No pensaba en el pasado, porque había aprendido que revivirlo es otra forma de quedarse atrapada en el dolor. Prefería pensar en todo lo que había resistido sin perder la calma, en las noches de soledad que se transformaron en descanso, en el peso que dejó de cargar desde que eligió soltar. Comprendió que hay batallas que no se ganan venciendo, sino quedándose en pie cuando todos esperan que uno caiga. Cierta tarde, mientras barriendo el patio, una vecina se acercó para decirle que había visto su historia en las noticias, que la admiraba por su fortaleza y que ojalá algún día pudiera tener su valentía. Lucía sonrió con amabilidad, pero no respondió. No se consideraba valiente, porque nunca actuó buscando admiración, solo quiso conservar la paz que otros habían intentado quitarle. Se quedó mirando el horizonte unos segundos, y en el reflejo del cielo creyó ver a su abuela, con la misma mirada serena de aquella noche en que le entregó el collar. Sintió que, de algún modo, había cumplido la promesa que le hizo de proteger el legado familiar, no con oro, sino con verdad. Con el paso de los meses, su rostro recuperó luz, sus manos dejaron de temblar y su mirada volvió a tener el brillo de los tiempos en que aún creía en la bondad. No le debía nada a nadie y tampoco esperaba nada de los demás. Su vida se había vuelto tan simple como honesta, y en esa simplicidad encontró la forma más pura de libertad. Cada amanecer era una recompensa, cada silencio una victoria. Las flores del jardín crecieron más vivas que nunca, y el canto de los pájaros sonaba como un recordatorio de que el alma, cuando se limpia del rencor, florece incluso en los inviernos más largos. Al caer la tarde, se sentaba en el banco de madera junto al limonero, cerraba los ojos y respiraba el aire tibio, sintiendo que cada día que pasaba era un regalo. No había odio ni tristeza, solo gratitud. Entendió que la vida no siempre devuelve lo que uno da, pero siempre enseña lo que uno necesita aprender. Y al final, comprendió que la justicia verdadera no llega con castigos ni aplausos, sino con la paz de poder dormir sin miedo, sabiendo que ya no se debe nada. Así terminó su historia, sin gritos, sin revancha, sin testigos. Solo una mujer que recuperó su nombre, su silencio y su dignidad, demostrando que el alma que no se rinde siempre encuentra su camino de vuelta hacia la luz. Si esta historia te conmovió, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo relatos que tocan el alma y recuerdan que la fuerza más grande nace del silencio.